Bendiciones, hermanos. Soy el hermano José Guerrero. Bendiciones a usted y a toda su familia. Aquí estoy en Alaska. Hoy tengo clases de teología. Hoy voy a estar hablando de dos herramientas importantes acerca de exposición, lo que es la oratoria y lo que es la apologesis. Oratoria en el sentido del evangelismo, apologesis en el sentido de la enseñanza. Bueno, me llama la atención que estoy leyendo un texto bíblico en Lucas. A ver si va conmigo y lea usted todo el capítulo de Lucas, capítulo 19. Capítulo 19. Y encontramos una historia muy peculiar durante la predicación de Cristo en sus proyectos y en sus trayectorias, donde Jesús camina y encuentra personajes muy específicos. Bueno, esta es una narrativa histórica. Zaqueo, en el capítulo 19, verso 1 en adelante, me llama la atención, está el verso 10, por lo menos. Después continúa la historia un poquito más. Pero quiero enfatizar del capítulo 19 de Lucas 1 al 10, porque este personaje Zaqueo es una historia, es narrativa histórica, pero tienen algunos matices importantes con respecto en la forma en que está escrito, alegando la parafrasis o la parábola. Hermanos amados, quiero usar esta historia para hablar de cuando uno hace una exegética dentro de una teología y la hermenéutica, la aplicación para después exponer, ya sea oratóricamente o ya sea de manera apologéticamente. Y nos da espacio esta pequeña narrativa histórica de Zaqueo, la historia de Zaqueo, que Jesús encuentra este personaje. Pero hay varias figuras dentro de la profecía que son figuras escatológicas y que requieren de interpretación. Y me refiero a figuras escatológicas en el sentido de la interpretación de las figuras físicas o el lenguaje narrativo, en ese sentido de la escatología, o dentro de la profecía, en ese sentido de la escatología. Y aquí se usa el nombre de la persona Zaqueo, pero también se usa el nombre de la profesión. Y esta parte del nombre de la profesión de Zaqueo, un supervisor, especie de supervisor de colectores de impuestos, lo cual en la historia presenta este personaje desde una perspectiva, no solamente desde la presentación del Evangelio de salvación hacia este hombre, pero también desde la perspectiva de la hermenéutica hacia toda la persona que pueda recibir mensaje de salvación, interpretativamente hablando. Pero las figuras físicas que aparecen aquí y figuras en sentido de oral son interesantes porque son escatológicas y requieren de una interpretación en este sentido. Por más fácil o más sencillo, una interpretación hermenéutica de estas figuras dentro de esta escatología. En el verso 10 dice el Señor que Jesús ha venido a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido en el verso 10. Hermanos amados, hermanos queridos, la salvación no es para los que se creen santos, y me refiero en el sentido de la aplicación de la palabra santo, o sea, falsamente llamados santos, que la palabra santidad no tiene nada que ver con aquel que piensa que es alguien mejor que nadie, o selectivamente mejor que nadie. La palabra santidad es separarse para Dios específicamente. Eso es lo que aplica en la teología. Una persona que se separa para servicio de Dios. Esto es lo que llaman santidad, o lo que se llama santidad en términos específicos. Pero Jesús dice en el verso 10 que vino a buscar y salvar lo que se había perdido.
Este ejemplo de Zaqueo es un claro ejemplo de ello. Esta es la historia. Pero, ¿cuál es el simbolismo del mensaje de Jesús? La salvación a toda persona. Dios viene a salvar, específicamente buscando con propósito de salvar aquello que se ha perdido. Y aquí está la escatología dentro de esta profecía o esta forma histórica de profecía. ¿Por qué? Porque el ser humano está perdido. De acuerdo a Dios, el ser humano es una raza caída. Pero de acuerdo a Dios, también Dios ya proveyó la salvación. Inclusive puedo decir que Dios ya destruyó a la muerte a través de la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección. E inclusive puedo ir más allá y decir que Jesucristo derrotó a Satanás ya, absolutamente ya, y simplemente está esperando, en términos de escatología, el tiempo correcto profético para que Satanás sea enviado al lago de fuego. Pero aquí estamos hablando de salvación hacia hombres. La razón que uso a los enemigos o a Satanás en una forma de explicación es que quiero ser evangelísticamente específico. O sea, usar de oratoria, evangelísticamente hablando, para que usted entienda que cuando se hable de oratoria específicamente hacia el sentido del hombre, del ser humano, no converso, la palabra correcta es no converso, la palabra cristiano no es correcta ahí. La palabra discípulo de Jesucristo, nuevo nacido de nuevo, de acuerdo a Juan 3, capítulo 3, versos 3 al 5, a una persona que nació de nuevo. La idea es que cuando evangelicemos a alguien, sea para que se convierta y se arrepienta de sus pecados y venga a ser parte de la nueva familia, la familia de Dios. Lo que habla 1 Juan capítulo 3, a ser hijo de Dios. Aquí encontramos, hermanos amados, estas figuras, entre figuras físicas y figuras orales o de forma oral, que tienen matices de oratoria y tienen matices de apologesis. Los matices de oratoria es que, como el verso 10, Jesús vino para buscar, específicamente buscando lo que se había perdido. Y lo que se ha perdido se refiere al mundo y al sistema del mundo, o al ser humano que está aún en el sistema del mundo o bajo el sistema del mundo. 1 Juan 5:19, bajo el maligno. Perdón. La cuestión aquí, hermanos amados, es que es la aplicación oratoria. ¿Por qué la explicación oratoria en este tipo de mensajes? Se trata de salvación. La palabra orare viene de una palabra que es muy sencilla, que significa hablar, simplemente hablar. Pero orare es una aplicación, una palabra que sí, del latín viene a hacer una oración. Pero oración también es palabra, eso tiene una aplicación al evangelismo. Y el mensaje evangelístico al mundo es solamente uno, no hay otro. Al inconverso solamente es un mensaje. Marcos 16, 15 al 20, Hechos 3, 19 al 20, convertidos arrepentidos. Ese es el único mensaje al mundo. Desde la oratoria, ese es un mensaje específico desde la oratoria. Una forma sencilla de decirle al mundo, te conviertes o te arrepientes o te vas al infierno. Así de sencillo. Un predicador, un evangelista, y la iglesia en términos generales como el cuerpo evangelístico de la Gran Comisión, cuando va hacia el mundo tiene que aprender a predicar evangelísticamente hablando, a hacer oratoria. ¿Por qué? Porque el mensaje es para el mundo, específicamente para salvación. Porque Jesús vino, esta es una aplicación hacia el mundo, oratóricamente hablando. Jesús vino buscando específicamente lo que se había perdido. Entonces es una aplicación hacia la oratoria, o una aplicación oratóricamente hablando. Porque el mensaje de la oratoria es simplemente hablar, o lo que sería Hechos 1:8, pero me seréis testigos, o sea, a través del testimonio, a través del testimonio físico y oral. Pero evangelizar al mundo, hermanos amados, tiene una información muy específica.
el evangelismo hacia el mundo tiene un solo propósito: conversión y arrepentimiento. Por lo tanto, el que evangeliza, ya sea la iglesia en términos generales de la Gran Comisión o ya sea un evangelista, tiene que doctorizar el conocimiento en cuanto al plan de salvación y conocer todo lo que tiene que ver desde el Antiguo y Nuevo Testamento con respecto a cómo evangelizar o ejemplos de cómo evangelizar. Este es uno de ellos. Jesús va en sus rutinas de predicación, ya con algunos apóstoles y con cantidad enorme de gente. Va y encuentra este personaje, este colector de impuestos o supervisor de colector de impuestos, que era por el pueblo aborrecido porque colectaba impuestos. Son cultura y tradición de los pueblos judíos, o del pueblo, de los pueblos hebreos, o del pueblo hebreo, de las costumbres de los judíos. Eran mal queridos porque por una parte representaban al gobierno en función, que era Roma, y por otra parte, pues hipócritamente tenían relaciones sociales con los fariseos, escribas y los demás que están en poder religioso. Eran muy aborrecidos porque no estaban ni en un lado ni en otro, pero siempre era con el propósito de lucrar. Bueno, cuando Jesús viene, muestra que lo que él anda buscando, lo que se perdió, ahí se cumple. Le ofrece el plan de salvación y se convierte a Jesucristo. Sí, hermanos, Jesús le ofreció el plan de salvación. Jesús sabía que estaba ahí de antemano, Dios sabiendo de antemano, pero también Jesús, hombre, el Mesías, y le mandó llamar inmediatamente. Y como siempre vemos la reacción del mundo, ¿cómo? Pero la reacción del mundo no es una reacción hacia ¿por qué lo salvó a él? No, sino ¿por qué no me salva a mí? Bueno, yo puedo explicar con mucha facilidad por qué Dios no salva a algunas personas, o por qué Jesús no salva a algunas personas, por lo menos instantáneamente en el momento, en función. Porque no tienen la humildad de reconocer que son pecadores. No tienen la humildad de reconocer quién es. Aquí la intuición de este hombre era: yo quiero saber de este Jesús. Pero, ¿cómo es que tú puedes querer saber algo de lo que no tienes ni la menor idea? Eso no es cierto. Sería ignorar la palabra o la hermenéutica del texto. No. La razón que quiso saber es porque ya había escuchado muchas veces, y tengo que asumirlo así. ¿Por qué? Porque Jesús era muy famoso en la región. Y Jesús se distinguía por ser un hombre de misericordia y un hombre de salvación y un hombre de poder. Pero poder no solamente en cuanto a su persona como hombre, ser humano que presentaba un plan de salvación, un mensaje de salvación, pero poder porque Dios lo respaldaba. Aquí encontramos este tipo de figuras escatológicas donde, al hacer una interpretación del propósito, específicamente el propósito específico de la predicación, o el énfasis de la predicación de Cristo, nos damos cuenta aquí en el verso 10, ¿por qué razón Dios envió a su Hijo? Para salvar lo que se había perdido. Y ese es el mismo mensaje hoy en día. Jesús todavía está haciendo la invitación para salvarte. Súbete al árbol, al sicomoro. Súbete al árbol, y significando, reconoce que necesitas salvación. Ve hacia lo alto, una forma de decir: ok, yo necesito ver. Con la intención específica de ver, como lo hizo este hombre. Él fue al árbol, era muy pequeño, ese es el ser humano, la figura del ser humano, muy pequeño comparado a Dios. Pero aún así Dios te ve, pero necesitas hacer algo, dar un paso de fe. Súbete al árbol sicomoro, o sea, súbete, reconoce que tienes un problema de pecado, que estás perdido, porque ya te hemos predicado y te han predicado muchos a ti, con la intención de conocer a Jesús. Y cuando lo veas pasar, grítale, Señor, grítale con toda tu alma: Señor, aquí estoy,
sálvame. Heme aquí, Señor, sálvame a mí. Yo soy el primer pecador. Ya he hablado anteriormente acerca de aquellos dos hombres religiosos. Uno que era fuera de Israel o tenía una descendencia de fuera de Israel, y aquel religioso que se creía perfecto y que decía, yo no soy como esos, pero el que se humilló y pidió perdón, Señor, yo soy un pecador, fue salvado por Jesús y perdonado de sus pecados, o por Dios y perdonado de sus pecados, porque reconoció que era un pecador. Bueno, lo mismo, este hombre reconoce que Jesús puede salvarlo, que Jesús puede hacer algo por él, se sube al árbol, lo más alto, reconociendo que tiene un problema de vista o de percepción, y reconoce que él no tiene sus límites. La figura del pequeñito hombre, la figura pequeña del hombre significa, es el hombre, el ser humano actual, el ser humano siempre, pero actualmente hablando, para ser más específicos, es un pequeñito comparado a la presencia de Dios. Cuando Dios pasa, tienes que gritar con fuerza, tienes que pedirle de corazón que te salve. Para eso tienes que ser humilde, reconocer que necesitas salvación. Y te aseguro que tu vida nunca va a ser la misma. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima. Soy el hermano José Guerrero. Bendiciones a usted y a toda su familia. Bye.